you guys all know, we've been introduced. Eduardo Risso, master of the craft. I'm Ivan. I'm a writer with much lesser mastery of my craft. I've known Eduardo 17 years, I think. We met here. I think so. Yeah, we met here in San Diego, and the year that we met, it was both of our first American conventions, and he didn't speak any English, and so I was the only one who could talk to him, and so it's just it's a funny turnaround now, all these years later, to be able to moderate his panel. Basically, I guess we should start off with naciste en Leones. He was sorry. He was Leones is Córdoba, my province, in Argentina. Argentina. Sorry. Okay. Comencé con la lectura de los cómics a muy temprana edad. De hecho, cuando los descubrí, no sabía leer todavía. Y por supuesto, luego de unos años de leer, me entusiasmaba la idea de poder dibujarlos. Y en aquellos tiempos no existía ni escuela, ni academia, nada. Sobre todo mi pueblo es una ciudad muy pequeña de 12.000 habitantes, así que pocas posibilidades tenía de aprender dibujo allí. Así como tuve la suerte de que de alguna manera mis padres no me negaron la posibilidad de continuar con esto que yo quería hacer una carrera. Pero claro, como ocurre con la mayoría de los jóvenes que dibujan, muy alentados por la familia, por los parientes, por los amigos, ocurrió que cuando llegué a la gran ciudad donde estaban las editoriales, me dijeron: muy lindo lo que haces, tenés talento, pero esto no sirve para nada. Tienes que empezar de nuevo y si quieres hacer cómics, tienes que aprender a hacerlo. Eso fue 2 años antes de que yo comenzara a trabajar profesionalmente. Eso me dio a pensar que yo tenía cierta fortaleza como para superar algunas instancias, porque aquellos momentos fueron muy difíciles, a tal punto que una semana entera he comido arroz solamente para poder hacer cómics. Muy joven, tendría 21 años. Transcurrieron unos 4 o 5 años publicando en mi país y luego sí comencé trabajando para Italia. I asked him if the comics he was making in Argentina were like creator-owned things that he wrote himself, and now he's answering me. No, siempre trabajé con guionistas que sabían hacerlo muy bien. En verdad yo me siento más un narrador gráfico que dibujante o creador de historias. Yo llegué a Italia a través de agentes. Luego tuve la suerte de que un día un guionista muy importante de mi país, ya fallecido, llamado Carlos Trillo, me convocó para hacer una historia, y casi al mismo tiempo otro guionista, también fallecido, se mueren jóvenes los escritores, me contactó para hacer otra historia que, bueno, me significó casi el lanzamiento a nivel internacional, que se llamaba Parque Chas. Trabajé en Italia para el mercado europeo durante 11 años y luego una crisis que ocurrió ahí en el mercado europeo en aquellos años me movilizó a probar suerte en este mercado. There's a great story. Yes, there's a great story that he has about when he first traveled to the U.S. to get work, and I'm going to basically just let him tell the story. Okay, la primera vez, bueno, en principio, en aquellos tiempos se mandaba muestras por correo y yo mandé tanto a Marvel como a DC. Al término de 6 meses más o menos, recibí una carta de agradecimiento de parte de DC, donde me firmaban casi todos los editores
con los que muchos de ellos después trabajé, agradeciéndome que le haya mostrado los trabajos, pero que en ese momento no necesitaban de mis servicios. Así que en un momento decidí comprar un billete de aéreo y nos vinimos en grupo. Éramos 7 personas, todos jóvenes dibujantes, uno de ellos Ariel Olivetti, que es conocido aquí también, para probar suerte, y fue aquí mismo en la convención de San Diego. Bueno, tuvimos la suerte, algunos de nosotros, de conseguir, yo en aquel momento fue Dark Horse, que luego de terminada la convención, 2 meses después, recibo la propuesta para hacer Alien Resurrección. Y luego, a través del mismo Ariel, que había viajado a Nueva York, él me dice que hay un editor que le encanta lo que yo hago, pero no se puede contactar conmigo. Ese editor era Axel Alonso. Y lo único que tenía yo era una tarjeta de un editor, ya no recuerdo el nombre, con un número de fax. Estamos hablando de años. Así que le envié varios mensajes para que se lo trasladen a Axel y nunca le llegó. At this time, Axel was working as an editor at Vertigo. This is before he went over to Marvel. Yeah. Después descubrí con el tiempo, cuando visité las oficinas de DC, de que uno tenía la oficina muy cerca del otro, o sea que tranquilamente le podría haber llegado el mensaje. Pero bueno, por alguna razón eso no ocurrió nunca. Y como tengo una familia aún, pero en aquel momento eran 3 pequeños que darle de comer, decidí comprarme otro ticket aéreo y viajar a golpearle la puerta a Axel Alonso. Y como mi inglés sigue siendo tan malo como hoy en día, era tan malo como hoy en día, me vine con un asistente que hablaba inglés fluido. No, the assistant is Leandro Fernandez, who is also now a very popular artist in the U.S. Así que decidí visitar Nueva York, golpearle la puerta a Axel, luego ir a cruzar todo el continente para ir a Dark Horse, para hacer nuevos contactos o a ver qué ocurría, y luego bajar a Los Ángeles para visitar a la gente de Image. Y todo fue muy bien, en verdad. Allí lo visité a Axel, allí comenzamos casi a diagramar lo que iba a ser un equipo que formamos con Brian Azzarello. En Portland también me atendieron muy bien. Luego no llegamos a hacer ningún trabajo más porque en verdad ya comenzamos con Azzarello a trabajar en Johnny Double y 100 balas y no me quedaba más tiempo. Luego vinimos a Los Ángeles a visitar a la gente de Image y fue muy gracioso porque lo único que encontramos era un código postal. Yeah, the only address they had was the P.O. box. Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y vamos a la playa. Creo que Brian le había vendido la historia ya como una historia, una serie, un ongoing series. Y yo no sé cómo es ahora, pero en aquel momento sí, Axel Alonso como editor me dejó muy bien en claro de que si la serie no vendía bien durante el primer año, se cerraba. Así que pusimos nuestro mejor esfuerzo y bueno, superamos ese primer año. Durante 3 años que trabajamos juntos, nunca nos vimos la cara con Azzarello. Una sola vez él quiso comunicarse conmigo vía telefónica y por mi pobre inglés fue muy dificultoso. Solo, hi, well, what, sorry, clack. You know, everyone wanted me to translate because they had never met him before and they loved his work so much.
And so everyone wanted me. I had to translate for Azzarello for all weekend, and like at some point someone called me over and said, "Ask him if he wants to draw Batman." And, and I had to like verbally negotiate a Batman book in Spanish. So it was the wonderful Batman book that he did that you guys I'm sure have seen that they did together. But yeah. Y Azzarello en ese encuentro, bueno, luego de la cerveza, la verdad, hace mucha magia, porque ese día que nos conocimos, luego a la noche, después de varias cervezas, Brian me confesó que tenía mucho temor de lo que podía ocurrir en nuestro trabajo a futuro. Por estas cosas, ¿no?, que uno tiene de que, bueno, a la distancia funciona todo muy bien, pero el día que nos vemos, no sé, no me gusta su cara, no me gusta cómo habla, algo cae mal y deja ese buen equipo se termina rompiendo. Por supuesto ocurrió todo lo contrario. Pegamos muy buena onda ambos y es como si tenemos, creo que los mismos códigos. Es como si hubiéramos nacido vecinos. Compartimos muchas cosas, pero creo que lo más importante es que los dos teníamos en claro qué tipo de cómics hacer. Azzarello es muy buen escritor y comprendió desde el primer día de que podía darme total libertad para hacer con mi narración gráfica mucho de lo que él quería contar en palabras. Y yo soy de la idea de que cuando se forma un buen equipo hay que tratar de mantenerlo. I'm asking him to talk a little bit about there are a lot of really great scenes in 100 Bullets that actually he drew into them that were not in the script, and there are a lot of really interesting moments that like that. And I'm just asking him to talk a little bit about that. Hay un capítulo particular, creo que es el capítulo número 5, donde hay una situación, una charla muy interesante entre dos personas en una oficina, pero esa charla dura 14 páginas de un cómic de 20. O sea que el cómic tiene que ser dinámico, tiene que ser visualmente dinámico, y yo no sabía qué hacer con esas 14 páginas. Entonces yo decidí introducir una acción que no estaba en el guión. Y de esa acción, como en aquel momento aún debía mandar el lápiz para que lo vea Brian, lo vea el editor y sugirieran alguna corrección, Brian me sugirió introducir un personaje que se llamaba Lono, que él pensaba hacerlo recién en el capítulo 8. Y como la situación se dio en imágenes, para introducirlo, por la fuerza que iba a tener ese personaje, él decidió adelantar la entrada de ese personaje en ese capítulo. Así que eso es lo que yo llamo una alimentación mutua entre dos personas que piensan en enriquecer el cómic. Ni uno ni otro está pensando en sobrepasarse, sino que son dos caminos paralelos. Por un lado la imagen, por otro lado el guión, pero siempre apuntando a que la historia vaya creciendo. Mi desafío siempre como dibujante es, si yo recibo un guión que veo que está por debajo del nivel de lo que venimos haciendo, yo lo tengo que levantar con los dibujos. Fue muy fácil, fue el más largo que yo hice, un trabajo más largo, y fue fácil por eso mismo, porque el guionista, a medida que uno iba leyendo la historia, se iba dando cuenta de que la historia iba creciendo y a mí me entusiasmaba ver cómo eso se iba haciendo, se iba construyendo. Nunca se desmoronaba, siempre iba hacia arriba. Y eso que Brian es muy buen escritor, pero nunca manda el guión completo. De hecho, una sola vez
me senté con él a que me contara qué iba a pasar. Creo que fue a partir del capítulo 50, llegamos al capítulo 50, y entonces me atreví a preguntarle qué pensaba hacer de allí en adelante. Y me contó, And he told me. pero luego lo que me contó se transformó en otra cosa. Entonces nunca más le pregunté nada, porque ya sé que los guionistas son así. El guionista tiene la idea, incluso seguramente tiene el final, pero durante el desarrollo tiene alguna idea, más o menos, pero luego se le cruza un bicho y dice, ¡ay, qué bueno para poner un helicóptero! Y ese helicóptero no estaba al principio. Entonces, prefiero, y ya me acostumbré, a trabajar de esa manera. Y me gusta porque voy descubriendo la historia a medida que me va llegando. O sea, ya no leo cómics, pero de alguna manera leo mis historias. Y lo bueno de eso es que siempre Brian me sorprende, porque como con tanto tiempo trabajando con él, yo digo, bueno, esto va por esta línea. Y cuando me llega el guión, digo, qué hijo de puta, lo cambió totalmente. Perfecto. Yo me encuentro a veces sorprendido, que yo, como tú dijiste, que al final tienes la idea de que es el final, pero yo, en escribirlo, los personajes no siempre hacen lo que yo quiero, ¿me entiendes? Sí. Y si a ti como artista, a veces te sorprenden los... Yo creo que lo sorprende tanto al artista como al escritor. Algunos personajes que se piensan como secundario y que luego termina siendo un personaje muy importante dentro de la historia. Y eso me ha pasado con cada uno de los guionistas con los que he trabajado. Y es por eso que en 100 balas Lono sobrevivió, porque tomó tanta fuerza ese personaje, siendo un hombre muy malo, que dijimos, con ese vamos a hacer una nueva historia. If you guys want to line up, anyone has a question, you can line up at the microphone, and then we'll try to work and translate. Recordé que algunos de los capítulos de 100 balas y de hecho toda la historia del Lono después suceden en partes de Ciudad Juárez y suceden en partes de México y hay mucho. Como a mí yo soy mexicano y evidentemente estoy al tanto de esas cosas, ¿no? Las conozco muy bien y por lo mismo veo que ambos, tanto Brian como tú, conocen muy bien el trasfondo mexicano que está dibujado en esas historias. ¿Cómo es la investigación de ambos? ¿Van a México? ¿Es suficiente con leer historias en los periódicos? Te voy a decepcionar. Brian ama los nachos, ama los burritos y debe hacer una muy buena investigación. Pero toda esa zona de Ciudad Juárez no la hemos visto, al menos yo no la vi. Pero sí, siendo profesional, trato de obtener toda la información que pueda para poder trasladar un buen trabajo y si alguien como tú ha estado en esa zona se pueda sentir identificado. Do you have an artist that are an inspiration for you outside the comics medium, like movie directors or? ¿Quién te inspira? Sí, me han inspirado. Uno de ellos que me sorprendió siendo joven fue Spielberg. ¿Recuerdan la película E.T.? Ah. E.T. E.T. Spielberg, Yeah, I remember the movie E.T. Ahí, Steven Spielberg. los primeros minutos de la película es muy intensa, con una búsqueda nocturna del personaje, y Spielberg muy inteligentemente muestra solo partes de las personas que están en esa búsqueda. Y uno descubre, se da cuenta de que uno es policía, el otro puede ser del FBI, otros de la NASA, pero nunca muestra las caras. Eso me llevó a pensar de que no es necesario mostrar todo
en el cómic todo el tiempo, sino sugerir. ¿Pero para qué? Para que el lector también pueda pensar, porque si es algo de que todavía tiene el cómic, es la ventaja de que alguien puede pensar, se puede involucrar dentro de la historia pensando. No lo puede hacer ni con el cine ni con la televisión. Ustedes ven una película con el pochoclo y ya está. El cómic es diferente. Tienen que involucrarse un poco más. Porque el superhéroe, uno sabe cómo empieza y sabe cómo termina. Lo único que vale en el superhéroe es el desarrollo. Y no todas las historias de superhéroes son buenas. No. Por el contrario. On the contrary. Si no, díganme, ¿cuáles son los clásicos de Batman? No, los clásicos. Dark Knight. Killing Joke, Year One. Sí. One of my favorite things on 100 Bullets is how well planned out it seems. Such as in the Atlantic City flashbacks, when you see the silhouettes of the Minutemen, and then you meet the Minutemen later on, they exactly match the silhouettes. So when you first drew those characters as silhouettes, how much did you know about them? Bueno, ¿qué puedo decir frente a eso? What can I say about this? It's okay. You like it? I did. Well, thank you. I think we got to wrap it up. Thank you guys very, very much. Thank you. Thank you.